Gloria al Señor. Hemos decidido estar siempre el primer domingo de cada mes orando por nuestra nación, por los diferentes problemas, situaciones que vivimos, ya que este país lleva el nombre del Señor Jesucristo. Indudablemente que el enemigo va a querer ver cómo pisotea el nombre del Señor. Pero es nuestro deber que intercedamos por nuestra nación. Amén. Pero vamos a ver hoy cómo a través de esas debilidades que nosotros tenemos, que no las llevamos a la cruz del Calvario para que Dios se glorifique ahí y nos dé poder para superar esto. Esto puede ocasionar serios problemas para nosotros. Amén. Y no solo para nosotros, porque según el cargo que nosotros tengamos, también puede afectar a nuestra nación, si es que ocupamos un lugar de liderazgo muy importante. Amén. Ustedes ven en las noticias como hombres que han estado en un nivel muy importante y han servido a la nación, cómo pueden caer desde donde están, caer del éxito al fracaso en cuestión de momentos, y todo por, alguien diría, un errorcito, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que esas situaciones que se van dando no se dan de un día para otro, sino que son procesos que se dan hasta que el hombre que no quiere buscar de Dios, que no quiere poner sus debilidades delante de Dios, sucumbe, ¿verdad? Y es avergonzado porque no ha querido confiar en el Señor. Así que quiero que busquen en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer dos versículos, versículos 26 y 27. ¿Tienen ya? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea que se vistió de luto, ¿verdad? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Punto. Y seguido. Pareciera que todo ahí está arreglado, ¿verdad? Pero sigamos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Qué terrible es que nosotros estemos haciendo algo que desagrade a Dios. Amén. Yo creo que debemos de pensar continuamente si lo que estamos haciendo es de su agrado o no es de su agrado. Ya no interesa tanto si nos agrada a nosotros o no, sino que si le agrada a Dios. Ustedes saben muy bien la historia de todo lo que pasó. Comentamos en el tiempo anterior que tuvimos algo acerca de esto, de cómo este hombre, conforme al corazón de Dios, cayó en una situación tan difícil como esta. Amén. Asimismo, y no crean que este ha sido el único, sino que han habido varios a través de la historia, y a través del tiempo también se vienen dando, no solo en otros países, sino que también en el nuestro. Amén. Y esto trae muy serias consecuencias. Aparentemente, cuando este hombre pensaba que nadie más sabía las cosas y que todo se había arreglado muy bien, de que todo se había tapado muy bien, la sorpresa de él fue que había alguien que no estaba contento con lo que él había hecho, y ese es Dios.
Y él sabía muy bien todo, porque él conoce el corazón del hombre. Y sabía que David había fallado en todo esto. Si ustedes ven en la Biblia, también Sansón falló en esta área, ¿verdad? Amén. Saúl falló también en el área del orgullo, y de la vanidad y la prepotencia, y al final su ministerio y su labor como jefe de Estado se vino abajo. También Sansón en el último suspiro pudo hacer algo por su nación, pero qué terrible poder llegar hasta esas circunstancias, todo por no obedecer a lo que Dios dice. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para David ante esta situación? En el capítulo que sigue, en el capítulo 12, en el versículo 7 en adelante, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Al explicarle Natán no directamente lo que había hecho, sino que usando una parábola de un hombre que tenía una sola oveja y de otro que tenía más ovejas, y el que no tenía le quita la única que tenía al otro. David se molestó ante esa situación porque era una injusticia la que estaba sucediendo. Y él dice: este hombre tiene que morir. Entonces, en el versículo 7 le dice Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres el que hizo eso. Así ha dicho Jehová tu Dios: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjese bien cómo empieza. Yo te escogí para que fueras rey y te libré de la mano de tu suegro que quería matarte. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire qué interesante esto. O sea que Dios estaba dispuesto a darle mucho más a este hombre de lo que le había dado. Pero había una falla. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjese bien, aquí él fue el autor intelectual de la muerte, no que él levantó su mano contra Urías, pero sí, él fraguó todo. Por tanto, Dios a quien le echa la culpa de esto es a David. Y dice el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, como quien dice, a la luz del día, ¿verdad? Tú tapaste tu debilidad y quisiste ocultar tu pecado, pero yo lo voy a hacer notorio delante de todos. Y como bien dicen, el que la hace la paga. Ustedes saben que David ante esto, él se arrepiente y le pide perdón a Dios. Amén. Y Dios tiene misericordia de él, mas sin embargo, él tiene que pagar las consecuencias del pecado. ¿Oyeron eso? Y aquí está lo difícil. Todo pecado trae una ¿qué? Una consecuencia. Amén. El adulterio o la fornicación pueden traer un hijo no deseado o una enfermedad venérea. Son las consecuencias de ese pecado. El robo puede traer el hecho de que sea publicado en los periódicos y capturado por algo que usted tomó que no era suyo. Amén.
y esto puede traer vergüenza, no solo a usted ni a mí, sino que también a toda la familia. Veía en las noticias que este famoso pastor, que es él, estaba pastoreando la iglesia más grande del mundo en Corea, en Seúl, Corea. Fue condenado a 3 años de prisión. Por el manejo de los fondos de la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Cómo a veces una cuestión puede botar todo lo que se ha hecho? ¿Qué cuesta poder levantar y dar un buen testimonio? Cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero para dañar algo en un momento, se bota. Y David estaba echando en este momento a perder toda su familia. Porque aquí en lo que Natán viene a decir en nombre del Señor es que dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Quizás cuando él estaba en el conflicto del deseo y de esa pasión desordenada de querer traer a aquella mujer, quizás esa conciencia le decía: mira, no te metas ahí. ¿Que no tenés mujeres aquí, pues? ¿Para qué te vas a meter con esta que no sabes ni quién es? Pero él menospreció a Dios, dice. No tomó en cuenta a Dios y se metió en este problema. Y como consecuencia viene lo siguiente. Él pagó con sus hijos lo que hizo con Urías y con su mujer. Se cumplió lo que dice en la Biblia en Éxodo 22. Busquen Éxodo 22. Cuando alguno, dice el versículo 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja va a pagar ¿cuánto? Va a pagar 4. Si ustedes se fijan, Natán usó la figura de Betsabé como de una oveja. En 2 de Samuel 12:4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La oveja es Betsabé, el hombre pobre es Urías, y el rico es David, el rey que tenía todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo David? Tomó la oveja que no le pertenecía a él. Como consecuencia del juicio de Dios y las consecuencias de su pecado es que él tenía que pagar ¿con cuántas ovejas? 4 ovejas tenía que pagar. Y esas 4 ovejas fueron sus hijos. Amén. Esa es esta ley de la restitución. Y veamos eso en acción ya. 2 de Samuel 12, versículo 14 y 18 también. El 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente ¿qué? Morirá. 18. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Este hombre ayunaba y oraba para que ese niño no se muriera, mas sin embargo se cumplió lo que Dios dijo. Y el primer hijo, este hijo de adulterio, muere como consecuencia
del pecado de su padre, las circunstancias le llegaron a él. Vamos a ver, tenemos la primera oveja que él entrega por su pecado. Veamos la segunda oveja. Siempre en 2 de Samuel en el capítulo 13. Aquí hay dos hijos de David. Uno es Amnón y otro es Tamar. Eran medio hermanos. Tenían un mismo padre, pero de diferente madre. ¿Y qué pasó aquí? Viene este muchacho y se enamora de su hermana. Y como él sabía que David no iba a permitir una relación entre ellos, él, oyendo consejos de quien no debería de oír, se hizo el enfermo y le pidió a su padre que su hermanita llegara a atenderlo y ayudarle porque él estaba muy débil. Sí, la debilidad que tenía era la lujuria. Y cuando su hermana llegó a atenderlo, ¿qué pasó? Él aprovechó y violó a su hermana. Entonces aquí tenemos ya la segunda oveja. La segunda oveja, ¿quién es? Es Tamar, que sufre las consecuencias. Un pecado sexual, que ella no lo buscó, pero un pecado sexual fue que de su padre fue que abrió la puerta para que el enemigo llegara, incluso a afectarle a ella. ¿Qué sigue después? La tercera oveja. La tercera oveja es este violador, que es Amnón, y Absalón, que era hermano de Tamar, de la misma mamá y del mismo papá, hermanitos de sangre por mamá y papá. Cuando se dio cuenta de lo que su medio hermano había hecho, dijo: "Ay, este me la va a pagar". Pero no fue en el momento, ¿verdad? Él dejó que el tiempo pasara y que se aparentara de que todos se habían olvidado de lo que había pasado. David no hizo mucho al respecto, pero este hombre decidió vengarse. Y en el capítulo 13 siempre, versículo 22, ¿qué dice? Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano. Que había ya en el corazón de Absalón, había odio. Y el odio no es de Dios, sino que es del diablo. Amén. Él ya estaba afectado espiritualmente. Habían dañado a su hermana, así que dijo: "No, es que yo tengo que hacer algo. Mi papá no ha hecho nada, pero entonces yo sí tengo que hacer algo". Versículos 28 y 29. Y Absalón preparó una festividad e invitó a todos sus hermanos, y dice el 28, y Absalón había dado una orden a sus criados diciendo: "Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes". Y los criados de Absalón hicieron como Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula. ¿Y qué? Y huyeron. Se acabó la fiesta. La celebración se acabó cuando los criados de Absalón ejecutaron la orden que él les había dado. ¿Qué les dijo él? Miren, cuando él ya esté, hablando cosas, ¿verdad?, incoherencias, y esté contento y que esté como medio mareado por causa del vino, como que es anestésico, ahí me le van a dar y me lo acaban. Y no tengan miedo, yo les estoy dando esa orden y yo me voy a arreglar después de eso. Y efectivamente así pasó. Las noticias que le llegaron a David es que habían matado a todos sus hijos, pero después le dijeron que no era esa la noticia, sino que habían matado
a aquel violador, Amnón, y había sido muerto por su propio hermano. Se estaba cumpliendo la palabra, ¿verdad? La espada se va a levantar contra ti de tu misma, ¿qué? Familia. ¿Cuántas ovejas van? Van 3. Y vamos a la cuarta oveja. La cuarta oveja fue aquel que dio la orden de ¿qué? De que mataran a su medio hermano. Y es nada más y nada menos que ¿quién? Que Absalón. Y esta última oveja fue la que más problemas le dio a David. Porque para empezar, se rebeló contra su padre. Molesto porque su padre no había hecho nada al respecto de la violación de su hermana, él es afectado por el odio y entra un espíritu rebelde en él que lo hace levantarse contra ¿quién? Contra su propio padre. Y empieza a hacer proselitismo, empieza a buscar gente que lo apoyara a él y se levanta en guerra contra su padre. Hace que su padre huya de Jerusalén dejando todo ahí. Él llega a Jerusalén, toma Jerusalén, entra al palacio y agarra a todas las mujeres que él tenía y pasaba celebrando con ellas, aún hasta el mediodía en el palacio. Se cumplió lo que dijo Dios. A plena luz del día iban a quitarle todas las mujeres que él tenía. Se rebela contra su padre, pero empieza una guerra interna, ¿verdad? Y el ejército de David empieza a pelear contra ¿quién? Contra Absalón. Y todos saben lo que pasó en 2 de Samuel 18. Versículo 14 y 15. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo, porque él había estado hablando con otros soldados que dio aviso. Fue el primero que vio a Absalón enredado en su cabello en un árbol de encino. Y le dice Joab: ¿y por qué no lo mataste? Si lo hubieras matado, te hubiera dado 10 ciclos de plata y un talabarte. Pero le dijo: no, yo no lo voy a matar, es el hijo del rey. Y oí que el rey dijo que no le fuéramos a hacer daño. Así que yo le comunico a usted que ahí está todo trabado en ese palo. Entonces yo no voy a malgastar mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, dice el versículo 14, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron ¿de qué? De matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Jehová detuvo al pueblo. Matando al perro se acabó la rabia, dicen. Y no es así, ¿va? La rabia, el virus queda ahí. Pero aquí matando al rebelde se acabó la rebelión. ¿Cuántos fueron las ovejas que él tuvo que pagar? 4 ovejas. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste que ni siquiera nuestra familia pueda estar en paz. ¿Y qué dice el primer libro de las Crónicas? Primero de Crónicas 29. Versículo del 26 en adelante. ¿Listos? Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. ¿Y qué dice después? Y murió en buena vejez, lleno de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve esta historia? Qué difícil
todo lo que tuvo que pasar él. Realmente la vida no es fácil y a veces nosotros la complicamos mucho más por causa de nuestra desobediencia. Mas, sin embargo, por haberse arrepentido, Dios tuvo misericordia de él y al final él llega a su tiempo normal, al límite de su vida, cuando él ya tiene que partir, y dice que él se va en buena vejez y lleno de días. Amén. ¿Qué le parece? Increíble. Después de haber sufrido todo este daño por causa de su propio pecado, él sufre las consecuencias con su familia por todo lo que él hizo, mas sin embargo, Dios en su misericordia, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Todas las mujeres que le quitó su hijo a Absalón, él las encerró y nunca más volvió a verlas. Y con su nueva esposa que había mandado a traer, la viuda de Urías, siguió ella con él y ella le da otro hijo a quien le pone por nombre Salomón, que significa pacífico, no ciudad pacífica, pacífico. Como quien dice, ahora bueno, ya pagué las ovejas que la ley me pide, ahora estoy en paz con Dios. Y de ahí para allá, hermanos, él sigue en el resto de su vida y termina de una buena manera. Amén. Así como todos quisiéramos llegar al final de nuestros días, ¿verdad? Con buena vejez, llenos de días, y tal vez no con tanta riqueza, pero sí con un techo, ¿verdad? Y un hoyito donde lo vayan a dejar después. Suficiente. Amén. ¿Verdad? Y así termina David muy bien. ¿Y todo por qué? Porque se arrepintió. Sabe que nuestro país está sufriendo las consecuencias precisamente del odio, de los mismos pecados que hemos cometido nosotros como padres de familia, de hogares que están desintegrados, de personas que han tenido que emigrar por consecuencia de lo económico y se han descuidado de sus hijos que quedan aquí. Y al partir de aquí ya no vuelven a este país y se olvidan de su familia. Y todo eso se va enredando en una madeja de problemas que son los que estamos sufriendo en nuestro país ahora. Lo que estamos sufriendo es consecuencia de nuestros propios pecados y de los pecados de todos los que puedan estar en niveles de autoridad y de liderazgo de esta nación, que le hemos fallado a Dios y que hemos menospreciado su palabra, que no hemos atendido a la voz de Dios. Y como consecuencia, miren, tenemos que pagar nosotros por causa de nuestros pecados, no solo nosotros, sino que también nuestra familia. Así que es importante que nosotros, nuestras debilidades, que pueden llevarnos a fallas en lo ético y lo moral y causen daño a nuestra familia, corrijamos nosotros eso. Entreguemos a Dios esas debilidades que nosotros tenemos, que nos impiden dar un buen testimonio, y así evitar que más maldiciones vengan a esta nación por causa de nosotros, y que no solo a nuestra nación van a llegar, sino que también a nuestra familia y a nuestras propias vidas. Así que vamos a orar por eso hoy, para que Dios nos ayude a detener este baño de sangre, tantos homicidios como el de Urías, que vino por la intriga y las pasiones desordenadas, y también que Dios nos ayude a dar un buen testimonio a nuestros hijos y a los que nos rodean, para que nuestras vidas, y especialmente aquellos que tenemos liderazgo, no vayan a traer
maldiciones a las instituciones, como la familia, o en el lugar donde trabajamos, por causa de lo malo que nosotros estamos haciendo. Recuerde, Dios está viendo lo que hacemos. Confiemos en que vamos a hacer algo que agrade a Dios y no que le desagrade a Dios. Así que vamos a orar. Yo quisiera que se acercaran ahí, que no dejaran a nadie solo, porque vamos a orar poniéndonos de acuerdo. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios que está en los cielos lo va a hacer. Así que quiero que se acerquen, no quiero que nadie quede solo. Nadie quede solo. Tómense de la mano ahí donde están. Pueden sentarse si quieren, contar que no se vayan a dormir ahí. Amén. Y yo en vez de oración, oír oración, veo unas setas que salen así. ¿Voy a creer que está seta gas aquí? Muy bien. La postura física no interesa tanto. Lo que interesa es su corazón. Si quieren doblar sus rodillas ahí, pueden hacerlo. Si quieren estar de pie, pueden hacerlo. Si quieren estar sentados, pueden hacerlo. Si están tan débiles por el ayuno y quieren acostarse y estar orados, háganlo. Lo importante es que lo hagan de todo corazón. ¿Me explico? Amén. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana queremos ponernos de acuerdo todos aquí, Señor. Estamos juntos aquí, Señor. Queremos estar en un mismo pensar y en un mismo sentir, Señor. Nos conmueve el alma ver y saber todo lo que está pasando en nuestro país. Y nos imaginamos todo aquello que no hemos visto y que no hemos oído, Señor. Que es más terrible todavía. Nuestro país se desangra.